Antes de empezar, comenta aquí abajo desde dónde nos estás viendo. Nos gusta saber hasta dónde llegan estas historias. Si este tipo de relato te conmueve de alguna manera, deja un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Eso ayuda muchísimo a seguir trayendo historias que realmente importan. Era un martes nublado, de esos en que el centro de la ciudad parece avanzar en cámara lenta. Eran casi las 11 de la mañana cuando Walter Briggs, de 84 años, salió de la panadería con una bolsa pequeña en la mano izquierda y el paso contenido de quien ya se ha acostumbrado a no tener prisa. Llevaba una chaqueta verde desvaída, de corte militar antiguo, que ya no llamaba la atención de nadie. Nadie, salvo el motociclista, que avanzaba a toda velocidad por el carril lateral, esquivando coches y peatones como si tuviera demasiada prisa para ver el mundo a su alrededor. Walter pisó el paso de peatones con cautela, pero al pasar entre dos motos aparcadas, su hombro rozó apenas el retrovisor de una de ellas. El sonido metálico del espejo vibrando fue más fuerte que el propio roce, y fue suficiente. El hombre de la moto se dio la vuelta de inmediato, sin dudar. Se bajó de un impulso, sin quitarse el casco, y se acercó a Walter con los puños apretados. Dijo algo en voz baja, pero firme. Nadie que observaba desde lejos pudo oírlo con claridad. Pero el siguiente sonido fue inconfundible. El chasquido seco de una bofetada, o tal vez de un puñetazo mal calculado. Walter cayó de lado. El pan se escapó de la bolsa y rodó hasta el bordillo. Algunas personas apartaron la mirada, otras fingieron no ver. Un dependiente de farmacia observó desde el escaparate, sin moverse. El bar al otro lado de la calle tenía media docena de clientes. Ninguno reaccionó. El anciano permaneció en el suelo unos segundos. No lloró, no maldijo. Simplemente respiró hondo, apoyó una mano en la acera y empezó a levantarse con la dignidad intacta de quien ha soportado cosas mucho peores. Walter al fin se incorporó por completo, apoyando el peso del cuerpo en unas piernas que ya no tenían la firmeza de décadas atrás. Pasó la palma de la mano por el pantalón para quitar el polvo, recogió el pan del suelo, ahora aplastado pero aún entero, y, sin mirar al agresor, tanteó el bolsillo interior de la chaqueta. Allí, protegido por la tela gastada, guardaba un viejo teléfono móvil con la pantalla rayada por el uso. Bastó con apretar un único botón programado años atrás para emergencia y la señal se emitió. El gesto fue tan discreto que solo quien estaba muy cerca lo advirtió. La mayoría aún dudaba entre fingir normalidad o sacar su propio teléfono para grabar. Un repartidor que comía una empanada en la esquina sintió un vuelco de vergüenza en el estómago, no tanto por la agresión, sino por su propia inmovilidad. Dos señoras, gemelas de 70 años que cada martes iban al mismo salón de belleza, intercambiaron miradas cargadas de antigua indignación al recordar las historias de sus padres sobre el respeto a los veteranos, y sin embargo nadie se movió. El silencio, roto solo por el lejano ronquido de autobuses y motos, parecía un pacto tácito, dejar que el anciano resolviera solo. Walter, sin embargo, no necesitaba público. Respiró hondo, se sentó en el banco más cercano, arregló la chaqueta sobre sus hombros huesudos y esperó, no un rescate, sino que volviera un mínimo de decencia a aquel tramo de acera. 4 minutos después, las primeras sirenas se superpusieron al tráfico y quienes aún permanecían cerca alzaron la vista, confusos. La patrulla que llegó primero no era la azul y blanca de la policía local, sino verde oliva, sin ornamentos, con un discreto emblema del ejército. 2 soldados bajaron con paso decidido, echaron un vistazo rápido a Walter y formaron un semicírculo, creando un espacio entre él y el agresor, que ahora parecía más pequeño que su propio casco.
2 minutos más tarde, el zumbido de las hélices trajo un viento que hizo volar panfletos, bolsas y el humo de un puesto de perritos calientes. Un helicóptero mediano, utilitario, aterrizó en la plaza y los militares desplegaron cintas naranjas como si formaran parte del paisaje urbano. Del interior bajó un hombre con uniforme impecable, de edad cercana a los 50, mirada entrenada para detectar riesgos. No había enojo en él, solo una urgencia controlada. Era el comandante Briggs, hijo de Walter. Se acercó, tocó el hombro de su padre con la mano derecha y sin alzar la voz, le preguntó si estaba bien. Walter asintió con un movimiento breve. Entonces el comandante se dirigió al motociclista, aún paralizado, y dijo en tono bajo que sería llevado a investigar. No hubo grandilocuencia, cámaras oficiales ni discurso heroico. Solo procedimiento. Muchos, incluido el repartidor de la empanada y las señoras del salón, sintieron el rostro arder, abrumados por un respeto tardío y un arrepentimiento amargo. Y en ese instante en que los coches se desviaron y el humo y los papeles seguían girando, toda la ciudad comprendió que la dignidad puede ser silenciosa, pero cuando se convoca, suena como hélices cortando el aire. La detención del agresor no fue violenta. 2 soldados lo sujetaron de los brazos con firmeza, pero sin humillarlo. Él parecía más desorientado que hostil, como si allí hubiera comprendido el tamaño de su error. Preguntó en voz baja si lo estaban arrestando y recibió como respuesta un «serás escuchado» que no sonaba ni acusador ni condescendiente, sino simplemente firme. El público comenzó a reunirse poco a poco, como sucede en cualquier situación inusual en el centro. Solo que esta vez el comentario general no versaba sobre el alboroto, sino sobre el hombre que hasta hacía unos minutos era invisible. «¿Es padre del comandante?», susurró un repartidor. «Veterano de la guerra del Golfo, si no me equivoco», respondió un señor que llevaba décadas por ahí. La noticia se propagó sin redes sociales ni titulares, de boca en boca, en miradas cara a cara, de quienes se dieron cuenta de que habían ignorado algo importante. Cuando Walter se puso de pie de nuevo, ya con ayuda, el bar que antes había silenciado la violencia empezó a aplaudir tímidamente. No fueron aplausos teatrales, sino palmadas lentas, casi incómodas, de quienes luchaban contra su propia omisión. Aunque el helicóptero se marchó y el espacio quedó libre, algo había cambiado. El banco donde Walter se sentó se convirtió en un punto de parada. Durante horas, personas que jamás le dijeron buenos días se acercaban y dejaban algo. Un saludo, un «perdóname por no haber hecho nada», hasta una rosa improvisada con un recibo. Walter, como siempre, respondía poco. No buscaba focos ni agradecimientos. Solo escuchaba, con el mismo silencio atento de quien ha pasado la vida reparando lo que otros rompen. No se quejaba del dolor en la rodilla ni del moretón en el rostro. Su mirada estaba distante, no en orgullo, sino en recuerdo, quizás rememorando días en que cayó y tuvo que levantarse solo. La diferencia aquel día era que al fin alguien lo había visto, y para él eso bastaba. La repercusión no tardó en salir de las calles y llegar a los pasillos institucionales. Aquella misma noche, el ayuntamiento emitió un comunicado reconociendo públicamente lo ocurrido y lamentando la falta de acción ciudadana ante una injusticia evidente. Pero lo que más llamó la atención fue el testimonio del propio comandante Briggs, ofrecido sin alarde, grabado en un patio sencillo del cuartel. No mencionó nombres, no pidió sanciones, solo habló de lo que significa el honor y cómo a veces no reside en condecoraciones o hazañas de guerra, sino en la forma de levantarse tras una caída. Dijo que el mayor ejemplo de fortaleza que recibió en la vida no fue en el campo de batalla, sino al ver a su padre soportar el olvido cotidiano con la misma calma con que enfrentó el desierto.
El vídeo circuló en grupos de WhatsApp, sobre todo entre personas mayores, exmilitares, funcionarios, públicos y estudiantes de secundaria. Y la indignación se transformó en algo más poderoso: reflexión. En los días siguientes, pequeños gestos comenzaron a multiplicarse por la ciudad sin coordinación oficial. Estudiantes ayudaban a ancianos a cruzar la calle. Comerciantes colgaron carteles ofreciendo atención preferencial a excombatientes y jubilados. No era por Walter en particular, sino por todo lo que él simbolizaba y que había sido ignorado durante tanto tiempo. Un mural empezó a dibujarse en la pared lateral de la escuela técnica, con trazos sencillos pero expresivos. El rostro de Walter, mirada firme, rodeado de los nombres de soldados y civiles que también habían caído en el silencio a lo largo de los años. Walter se enteró del mural por un vecino, pero tardó semanas en decidir acercarse. Cuando lo hizo, no dijo palabra alguna. Pasó la mano despacio sobre los nombres pintados en azul y permaneció allí hasta el final de la tarde. Algunos niños lo reconocieron y le saludaron. Él respondió con un leve movimiento de cabeza y una sonrisa contenida. La sonrisa de quien no se acostumbra a ser notado, pero que entiende el peso de ese gesto. La mayor sorpresa, sin embargo, llegó unas 3 semanas después, cuando el agresor, que hasta entonces no había aparecido en redes sociales ni dado entrevistas, solicitó discretamente hablar con Walter cara a cara. No quería disculpas públicas ni pactos, solo pedía la oportunidad de conversar con él. La petición llegó al comandante Briggs, quien aún con recelo decidió respetar la voluntad de su padre. Walter no lo dudó. Aceptó el encuentro, pero con una condición: que fuera en el mismo banco de la plaza donde todo sucedió. El día señalado, el hombre llegó con ropa sencilla, cabeza rapada y expresión avergonzada. Tenía poco más de 30 años y a primera vista no parecía violento. Se sentó junto a Walter en silencio durante unos segundos. El mutismo duró lo suficiente para resultar pesado, pero no hostil. Entonces habló. Contó que su propio padre también había sido militar, pero volvió de la guerra con la mente destrozada, que lo maltrató durante toda la infancia y nunca entendió el respeto, solo el miedo. Dijo que la ira que cargaba no tenía destino, hasta que aquel día, en el tráfico, vio en Walter el reflejo distorsionado de todo lo que no pudo resolver. Walter escuchó sin interrumpir. No lo miró directamente a los ojos mientras hablaba, pero mantuvo erguida la postura y la atención firme. Cuando el silencio volvió esta vez más liviano, Walter habló solo una frase: «No necesitas repetir lo que te hicieron». Luego se quedó quieto de nuevo. No fue un sermón ni un discurso de redención, sino una constatación seca, casi dura, pero dicha con un tono lleno de experiencia y sin juicio. El hombre asintió con ojos vidriosos, permaneció unos minutos más y se marchó. Walter siguió sentado. Al día siguiente, el agresor se presentó como voluntario en un proyecto de apoyo a excombatientes sin hogar, sin avisar a nadie. Solo apareció, cogió una escoba y empezó a barrer el patio. Nadie lo reconoció de inmediato, pero eso no importaba. El gesto hablaba más que el pasado. La rutina de Walter no cambió mucho después de aquel día. Seguía yendo a la panadería a la misma hora, con el mismo paso lento y el abrigo de siempre. Aún se sentaba en el banco de la plaza, a veces por minutos, otras por horas. Pero de tanto en tanto, alguien se detenía a su lado. Algunos preguntaban por la guerra, otros solo querían saber cómo estaba. Había quienes guardaban silencio, como quien comprende que hay personas que hablan más con su presencia que con palabras. Walter no ofrecía largas respuestas, pero nunca rechazaba un apretón de manos, una mirada directa o un gracias sincero. Percibía que algo había cambiado, no por vanidad, sino por la diferencia sutil
en la forma en que la gente lo veía, como si al fin alguien hubiera encendido la luz en un rincón que todos fingían no ver. No era fama, era reconocimiento, y llegaba sin alarde. El ayuntamiento, por iniciativa popular, creó un pequeño espacio con su nombre, el Jardín Briggs, como lo llaman los vecinos. Muy sencillo: 2 bancos, un cantero con flores resistentes y una placa con una frase breve elegida por Walter. Primero escucha, sin título ni mención a la agresión, sin historia heroica grabada. Solo eso. Aún así, gente de barrios lejanos empezó a pasar por allí, sentarse, hacerse fotos y dejar notas. Algunos lo usaban para desahogarse, cartas a familiares fallecidos o simplemente detenerse en silencio unos minutos. Walter nunca pidió nada de aquello, pero comprendió con el tiempo que la ciudad necesitaba más ese banco que él mismo. El comandante Briggs, por su parte, rara vez hablaba de aquel día, ni con la prensa, ni con sus compañeros o amigos cercanos. Pero dentro del cuartel se notaron pequeños cambios. A los reclutas más jóvenes les añadieron una clase extra el primer mes de formación. Un encuentro sin cámaras ni protocolo, con veteranos de la zona. Solo escuchar. Algo que aprendió de su padre. El poder de oír sin interrumpir. También colocó una discreta placa en el alojamiento con los nombres de todos los soldados de la reserva activos en el barrio, incluido Walter. Nadie allí se sentía una celebridad por eso, pero flotaba un nuevo aire de respeto. El comandante nunca expresó con palabras la gratitud que sentía porque aquel momento cambiara la ciudad, y también a él. Pero cada día, al terminar la jornada, pasaba un rato en el Jardín Briggs, aunque fuera 5 minutos, y se sentaba en el banco, siempre solo, como quien necesita recordar de dónde viene. Fue durante una de esas tardes cuando el agresor reapareció allí. No para hablar con el comandante ni para justificar nada, sino para sentarse en el banco de enfrente y guardar silencio. Ambos se miraron un instante y luego desviaron la vista, como acordando sin palabras que no había nada más que decir. El comandante notó algo que lo conmovió. Vestía una camisa normal, pero llevaba en el bolsillo una pequeña medalla militar colgada de un cordón fino, probablemente de su padre. No era un gesto de exhibición, sino de memoria, respeto. Cuando el comandante se levantó, asintió con la cabeza y recibió otro ligero asentimiento a cambio. Ninguno sonrió ni pronunció palabra, pero en ese momento sellaron un pacto silencioso entre 2 hombres que comprendieron, cada uno a su manera, que el mundo cambia cuando alguien interrumpe el ciclo. Las transformaciones en la ciudad no vinieron en forma de grandes obras o eventos oficiales, sino en la manera de mirarse unos a otros en las aceras, en cómo el silencio adquirió otro matiz, ya no de omisión, sino de respeto. Un joven que evitaba hablar con su abuelo comenzó a visitarlo los domingos. Una empleada de tienda dejó de poner los ojos en blanco cuando un anciano tardaba en la caja. Son cambios imperceptibles para quien no vive ahí, pero lo bastante profundos para transformar el tejido invisible que sostiene el día a día. Walter no buscaba crédito ni agradecimientos, simplemente seguía con su rutina: café negro, pan francés y una breve vuelta por la plaza antes de volver a casa, llevando a veces notas en el bolsillo dejadas por desconocidos. La mayoría decían cosas sencillas: gracias por existir. Me hiciste replantear cómo trato a mi padre. Nunca más fingiré que no vi. Él no respondía, pero guardaba todas esas notas en una vieja caja de zapatos junto a condecoraciones, fotografías y cartas del tiempo en que recibía correspondencia en el cuartel. Un sábado por la tarde se terminó el mural de la escuela. Además del rostro de Walter, ahora había otros 3. No soldados, sino figuras anónimas que representaban otras formas de valentía.
una enfermera jubilada, un barrendero del barrio y una profesora que lucha contra el Alzheimer, elegidas por los alumnos inspirados en lo que habían presenciado. Invitaron a Walter al acto de inauguración, pero él prefirió ir solo. Un día antes, se quedó contemplando los detalles, leyó los nombres en voz baja y por primera vez en mucho tiempo se sentó en el suelo apoyado en la pared. Un chico de la escuela lo vio y preguntó si estaba bien. Walter respondió con sinceridad: «Hoy sí, estoy bien», y siguió mirando los rostros pintados como si en ellos viera no solo su historia, sino la de toda una ciudad que poco a poco volvía a recordar. El tiempo pasó y la historia de Walter Briggs se fue disolviendo en la rutina como todo aquello que resulta demasiado real para convertirse en leyenda. Los niños que antes se fotografiaban con él corrieron después por otros rincones de la ciudad. La plaza volvió a ser solo una plaza, con gente apresurada y auriculares puestos, regresando a su modo automático de vivir. Pero quedaron señales. El banco donde solía sentarse muestra marcas en el respaldo, desgastadas por manos que se apoyan allí a diario. La pintura del mural empezó a desvanecerse, pero nadie se atrevió a cubrirla. De vez en cuando aún aparece una nota nueva en la caja de zapatos. Walter nunca buscó mantener viva la memoria de lo que ocurrió. Simplemente vivió aquello con tanta autenticidad que dejó huellas en los demás, huellas que no necesitan placa para existir. El comandante aún visitaba el jardín. El agresor, ahora voluntario permanente en el refugio, nunca volvió a mencionar el pasado, pero actuaba. Y eso hablaba más que cualquier entrevista. Walter Briggs falleció una mañana de miércoles, dormido con el abrigo en el regazo y la radio encendida a bajo volumen. La noticia corrió rápido, pero sin estridencias. No hubo cortejo militar ni ceremonia pública. Fue como él lo habría querido, sencillo, directo, digno. Aquel día la plaza se llenó de gente, personas que lo conocían, personas que solo lo vieron una vez y personas que jamás le intercambiaron palabra alguna, pero que se sentían extrañamente unidas a su historia. Hubo tristeza, claro, pero también un alivio silencioso, el alivio de saber que en vida al fin lo vieron, y que incluso después seguiría siendo recordado, no como víctima, sino como quien mostró, con un único gesto sereno, que el respeto no se exige, se vive.